Buenos días, profesor. Mi nombre es Juan Manuel Rúa, el de mis compañeras Ana Monsalve y Yayen Grajales, y le vamos a hablar sobre los principales indicadores macroeconómicos. Voy a proceder ya con la presentación para que mis compañeras también desactiven la cámara y el sonido para optimizar la calidad. Bueno, entonces iniciando con la parte del Producto Interno Bruto, tomamos los datos desde el 2015 hasta el 2023 que aparecen en el Banco de la República, y el año base es el 2015. El Producto Interno Bruto se reportó en miles de millones de pesos y la base, es decir, lo que se tomó como año para definir los valores constantes fue el 2015. Con respecto a toda esta gráfica y a todas estas barras con valores en los diferentes trimestres, podemos decir que el Producto Interno Bruto Real de Colombia ha pasado por varias etapas del ciclo económico entre el 2015 y el 2025. Después de un periodo de expansión en 2015, la economía entró en desaceleración en 2016 y 2017 debido a la caída de los precios del petróleo, ajustes fiscales y una reducción en la inversión extranjera. Esta fase estuvo marcada por la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Luego, en 2018 y 2019, se observó una recuperación moderada impulsada por el crecimiento del consumo interno y cierta estabilidad en los precios del petróleo. Sin embargo, en 2020 el país enfrentó una profunda recesión causada por la pandemia del COVID-19, que llevó a confinamientos masivos, restricciones comerciales y una fuerte contracción en la demanda global. A partir del 2021, la economía colombiana experimentó una rápida recuperación gracias a la reapertura económica, políticas fiscales expansivas y un repunte en el consumo. Sin embargo, en 2023 el crecimiento se desaceleró nuevamente debido a la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre política en torno a las reformas del gobierno, lo que frenó la inversión y el consumo. Se espera que en 2024 y 2025 la economía recupere gradualmente su ritmo, impulsada por una estabilización macroeconómica y una reducción progresiva de las tasas de interés, aunque con desafíos como el desempleo y la alta informalidad laboral. Del PIB podemos ver aquí el salto que dio en 2020 de la pandemia y que luego se recuperó notablemente. En 2023 desacelera en virtud de las presiones inflacionarias y de las tasas de interés. Pasamos ahora a lo que es la inflación versus lo que se tiene por meta. Esos son los datos que corren desde el 2015 hasta el 2025. Desde el 2015 la meta, que se ve como una línea verde, siempre ha sido un 3% de inflación, pero vemos que a través de los años la inflación real, que la vemos en azul, se desvía más o menos de esa meta. Entonces, entre 2015 y 2025, la inflación en Colombia ha experimentado fluctuaciones significativas en relación con la meta establecida por el Banco de la República, que es del 3% anual con un rango de tolerancia de más o menos un punto porcentual. Durante el periodo de 2015 a 2019, la inflación se mantuvo relativamente estable, aunque con episodios de desviación debido a factores como la depreciación del peso y aumentos en los precios de alimentos y servicios públicos. En 2020, la pandemia de COVID-19 generó una reducción en la demanda y por ende una disminución temporal de la inflación. Sin embargo, en 2021 y 2022 la inflación repuntó significativamente, alcanzando un pico del 13.34% en marzo de 2023. Ese aumento se debió a factores como interrupciones en las cadenas de suministro, alzas en los precios internacionales de alimentos y energía y una depreciación del peso colombiano. En respuesta, el Banco de la República implementó una política monetaria restrictiva, elevando las tasas de interés hasta un 13.25% para controlar la inflación.
Estas medidas, junto con la estabilización de los precios internacionales y la recuperación de la oferta, contribuyeron a una disminución gradual de la inflación, que se ubicó en 5,2% al cierre de 2024. A pesar de esta tendencia descendente, la inflación aún se encuentra por encima de la meta del 3%. Factores como la indexación de precios y salarios a tasas de inflación pasadas, aumentos en el salario mínimo y presiones cambiarias han limitado una reducción más rápida. Se espera que, con la continuidad de políticas monetarias prudentes y una recuperación económica sostenida, la inflación converja hacia la meta del 3% en el transcurso de 2025. Como es notorio, aquí en el 2020 vemos que la inflación está incluso por debajo de la meta. Todo esto como consecuencia de la pandemia. Y por aquí en 2023 hay un pico, pero este se está controlando con la intención de que para el 2025 nos acerquemos más a la meta del 3%. Pasamos ahora a otro indicador, que es el indicador de empleo y desempleo. Con estos datos mensuales, desde el 2015 hasta lo que va de 2025, tenemos en azul el porcentaje de la tasa global de participación. La tasa global de participación se refiere a la proporción de personas económicamente activas, es decir, que están trabajando o que al menos tienen la intención de trabajar, de entre el total de personas en edad de trabajar. Vemos en rojo el porcentaje de tasa de ocupación, que se refiere al porcentaje de personas realmente ocupadas, es decir, que tienen empleo así sea por una hora, entre el total de las personas en edad de trabajar. Y tenemos la tasa de desempleo, que es la parte de personas desempleadas, es decir, que apenas están consiguiendo un empleo de entre las personas económicamente activas. Entonces en azul la tasa global de participación, en rojo la tasa de ocupación y en verde la tasa de desempleo. Se sabe con eso que entre 2015 y 2019 la TGP y la TO en Colombia se mantuvieron relativamente estables, aunque con altos niveles de informalidad y brechas de género. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo alrededor del 10% debido a problemas estructurales como baja formalización y desigualdad laboral. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una fuerte caída en la TGP y la TO, con un aumento significativo en la TD, que alcanzó casi el 20%, reflejando las restricciones económicas y el cierre masivo de negocios. A partir de 2021, con la reapertura económica, la TGP y la TO comenzaron a recuperarse, reduciendo la TD, que se ubicó en torno al 9% en 2024. Sin embargo, la recuperación fue desigual, con más del 55% de los trabajadores en la informalidad. Para 2025, aunque la TD disminuyó al 9,6%, persisten desafíos como la alta informalidad, empleos de baja calidad y brechas significativas en la inclusión laboral. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que en las gráficas vemos que las líneas o las curvas van más o menos parejas. ¿Qué nos interesa? Este quiebre que se ve aquí en la pandemia, donde disminuye tanto la tasa global de participación, la tasa de ocupación, pero con esto aumenta la tasa de desempleo. Y pasamos a estos indicadores en la tasa representativa del mercado. En este esquema vemos la tasa representativa del mercado entre 2021 y 2025. ¿Qué efectos positivos y qué efectos negativos hay? Dentro de los efectos positivos, en las variaciones de la tasa representativa del mercado está primero el impulso a las exportaciones, donde sabemos que una tasa representativa del mercado más alta beneficia a los exportadores colombianos, ya que reciben más pesos por sus productos vendidos en el exterior, aumentando su competitividad en los mercados internacionales. Tenemos también un aumento de la inversión extranjera, porque una tasa representativa del mercado estable y predecible puede atraer inversión extranjera directa, ya que los inversionistas perciben menor riesgo cambiario y pueden obtener mayores rendimientos en pesos colombianos. Además, una estimulación de la producción nacional.
porque la depreciación del peso puede incentivar a la producción local, al hacer que los productos importados sean más caros, favoreciendo la sustitución de importaciones por producción propiamente nacional. En los efectos negativos de la tasa representativa del mercado tenemos el aumento de la inflación, porque una TRM elevada encarece los productos importados, lo que puede trasladarse a los precios al consumidor y contribuir al aumento de la inflación, afectando el poder adquisitivo de los colombianos. Tenemos también una presión sobre la deuda externa, porque la depreciación del peso incrementa el costo en pesos de la deuda externa denominada en dólares, lo que puede afectar la sostenibilidad fiscal del país y aumentar el riesgo de crédito. Aquí la depreciación del peso se refiere a que cada vez se van a necesitar más pesos para conseguir un solo dólar. Entonces, con una deuda en dólares, con una depreciación del peso, siempre van a ser cada vez más pesos para poder cubrir esa deuda externa que está en dólares. Y tenemos también inestabilidad económica, porque fluctuaciones significativas en la tasa representativa del mercado pueden generar incertidumbre en los mercados financieros, dificultando la planificación económica y afectando la confianza de consumidores e inversionistas. Ya con todo esto, mis compañeras van a exponer unas políticas y unas consecuencias que ha asumido, por ejemplo, un país como Estados Unidos cuando ejerce ciertas presiones. Adelante, compañeras. Listo, muchas gracias, Juan. Bueno, entre 2021 y 2025, Estados Unidos implementó diversas políticas arancelarias que afectaron a sus socios comerciales, incluida Colombia. En este periodo, la administración estadounidense impuso aranceles más altos a diversos países como parte de su estrategia para proteger la industria nacional y reducir los déficits comerciales. Este mismo año, Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las importaciones desde Colombia, como represalia por desacuerdos diplomáticos relacionados con la aceptación de vuelos con migrantes deportados. Esta medida fue seguida de un incremento adicional del 25%, elevando el arancel total a un 50% en algunos productos colombianos. Además, se fortaleció también la inspección y los requisitos aduaneros, lo que aumentó los costos logísticos para los exportadores colombianos. En respuesta, algunos de los países afectados por estas políticas, incluyendo algunos de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, tomaron diversas medidas para mitigar el impacto. Canadá y México, por ejemplo, implementaron aranceles de represalia sobre algunos productos estadounidenses para proteger sus mercados locales. China, otro socio clave, acordó una reducción temporal de aranceles durante un periodo de 90 días, como parte de un esfuerzo diplomático para estabilizar las relaciones comerciales. Algunos otros países también buscaron diversificar sus mercados de exportación para reducir sus dependencias del mercado estadounidense. Bueno, mi compañera Geraldine seguirá con las repercusiones económicas en Estados Unidos. Claro que sí. Dice, las repercusiones económicas en Estados Unidos. La inflación. Los aranceles aumentaron los costos de importación, lo que se trasladó a los precios al consumidor, incrementando la inflación en varios sectores de la economía. Esto generó mayores presiones sobre los hogares y redujo el poder adquisitivo de los consumidores. El crecimiento económico. La incertidumbre comercial combinada con los costos más altos de insumos importados afectó negativamente al crecimiento económico. Esto se tradujo en una reducción del PIB real, afectando la inversión y el empleo en sectores sensibles a las exportaciones e importaciones. El empleo. Las tensiones comerciales provocaron ajustes en las cadenas de suministros y aumentos en los costos de producción, lo que obligó a algunas empresas a reducir su personal para mantener su rentabilidad. Esto impactó particularmente en sectores como la manufactura y la tecnología, que depende de componentes importados. Tasas de intereses. La Reserva Federal mantuvo una política monetaria más restrictiva para controlar la inflación y estabilizar los mercados financieros. Esto incluyó ajustes en las tasas de intereses para mantener las, las presiones inflacionarias generadas por los mayores costos de importación. Devaluación del dólar.
Las políticas comerciales también contribuyen a la volatilidad del dólar, ya que los mercados financieros reaccionaron a las tensiones y a la incertidumbre económica. Esto aumentó los costos de financiamiento internacional y complicó las operaciones para las empresas en presentación global. En resumen, podemos decir que las políticas arancelarias de Estados Unidos en este periodo generaron tensiones significativas con sus socios comerciales y tuvieron un impacto económico amplio, afectando desde la inflación hasta el crecimiento económico y la estabilidad financiera, con efectos tanto en el mercado laboral como en la política monetaria. Listo, y para realizar esta consulta y todo este trabajo, nos valimos de estas referencias y de estos enlaces desde donde pudimos buscar pues información y extraer los datos que se presentaron en las tablas de Excel. Enlaces tales como el Banco de la República o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Esperamos haber sido claros con el tema y deseamos un feliz día.